acá, disfrutando al Señor. Los que tienen hijos, yo sé que es difícil levantarse y prepararlos y estar listos para poder venir. Yo sé que todas esas cosas son difíciles, pero gracias al Señor que por eso el Señor nos bendice. Y si algunas veces el Señor no nos bendice a nosotros, pero está bendiciendo a la familia. Amén. Claro que sí. El Señor se manifiesta de diferentes maneras y eso es lo agradecido delante del Señor. Tal vez el Señor a mí no me da la bendición que yo deseo, pero se los da a mis hijos. Amén. Amén. Ajá. Y eso para mí es complacencia. Amén. El Señor tiene a mis hijos en posiciones correctas, en empleos correctos, y ellos están bregando en esas situaciones. Y para mí, pues, es un deleite. Porque yo tengo lo necesario, no lo que quiero, tengo lo necesario, pero me alegro al ver que el Señor a ellos los bendice. Amén. Amén. Pero, hermano, es necesario poder conocer esto a través de la Escritura. Vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 3. ¿Tú tienes la Biblia de tu mami ahí? Sí, ok. Busca Juan. ¿O es la tuya? Oh. Juan capítulo 3 y vamos a leer el versículo 1. Amén. Amén. Y vamos a honrar la palabra poniéndonos en pie. Vamos a honrar la palabra poniéndonos en pie. Y vamos a leerla todos juntos. Amén. Amén. ¿Preparados? Amén. Gloria a Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal. entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Señor, bendiga su palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana. Sabemos, Señor, que tú eres aquel que fluye donde quiere, con quien quiere y como quiere. Y en esta mañana solo pedimos misericordia para que tú puedas fluir a través de mi persona, para poder dar claridad a este mensaje. Que podamos entender, Señor, lo que tú has querido escribir en esta porción escritural. Padre, que podamos ver tu pensamiento a través de esta enseñanza. Y todo lo ponemos en tus manos, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas veces, hermano, cuando nosotros vamos a tratar de interpretar la Escritura, tenemos cierta clase de problemas. Y el problema que tenemos es problemas de interpretación. Usted sabe, por ejemplo, en el español, a un cerdo se le dice tunco, marrano, cochino, se le menciona de diferentes maneras. Pero muchos idiomas tienen esa idiosincrasia, que una cosa significa otra. Pero usted se inclina a la que más usted siente que es apegado a ella. Y en el caso de Juan, cuando hicieron la interpretación del griego cuando los que hicieron la traducción, gracias, hermano, la traducción, hubieron ciertas cosas que las dejaron por un lado. Y voy a explicar por qué. Mire, si usted lee en el capítulo 2:23, póngame atención porque esto es bien bíblico y esto tiene que entenderlo para que usted pueda entender lo que vamos a ver. Amén. 2:23 de Juan, un capítulo atrás. Amén. 2:23 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Por qué? Viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, cuando el Señor empieza a darnos estos 3 versículos del capítulo anterior, nos empieza a decir la realidad de las cosas. Él empieza a decir que mucha gente lo seguía a él por las cosas que él hacía, no por lo que él es. Y el mismo problema tenemos hoy en día. Mucha gente sigue a Jesús por las cosas que da, no por lo que él es.
sino que por las cosas que da. Y ese es grave error, porque el Señor dice que Él conoce el corazón de todos nosotros. Amén. Pero si usted une el capítulo 2 con el capítulo 3, ahí hay una enseñanza que está escondida. Amén. Leyendo el versículo 25 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahora, ahí hay dos garabatillos. ¿Saben lo que es un garabato? De las palabras griegas que no fueron traducidas correctamente. Y digo que no fueron traducidas correctamente porque se comieron la palabra que dice, ahora bien. Si usted lee su Biblia empieza, había un hombre. Pero la traducción correcta empieza, ahora bien, había un hombre. Ese garabato que ellos no tradujeron, le quita el gran sentido a la palabra para que nosotros podamos interpretar y encontrar el pensamiento de Dios. Fíjense bien, dice el versículo 1, había un hombre. Si usted termina de leer el 25, dice, y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y dice después, había un hombre. No tiene sentido, ¿cierto? Pero si usted en el versículo 1 le pone, ahora bien, había un hombre. ¿Sabe que la palabra ahora bien es, el Señor está marcando algo porque va a decir algo significativo? Porque dice, y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dice, ahora bien, había un hombre. Esa partecita que no le agregaron es la que hace falta para que nosotros podamos entender cuál es el pensamiento de Dios. Y parece muy insignificante, pero desgraciadamente las traducciones tienen ese problema. Las traducciones, hay ciertas palabras que no han sido traducidas correctamente. Y cuando yo vi eso, dije yo, bueno, aquí tiene que haber algo que yo no entiendo. Y me fui a buscar a los diccionarios griegos, al diccionario, a leer de personas que saben más que uno, y personas que manejan el griego y lo traducen al español. Y empecé a aprender que faltaba esa palabra que dice, ahora bien, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Dice, un principal de los judíos. O sea, como que los otros hombres, a Dios no le importaba mucho. ¿Entiendes eso? Como que a los otros hombres, a Dios como que no le importaba mucho lo que los otros hombres, porque los otros hombres Dios ya lo conocía. Dios sabía que esos hombres lo seguían porque tenían necesidad de Él, porque el Señor les daba abrigo, porque el Señor les daba alimento. Parecido a muchos casos de lo que sucede aquí en la iglesia. Hay mucha gente que realmente sigue al Señor, no por lo que el Señor es, sino que por lo que el Señor da. Hay muchos que están metidos dentro de las iglesias y las iglesias son grandes, pero porque se han volcado a la cuestión de la prosperidad. O sea, por lo que el Señor da, no por lo que el Señor es. Hay muchas veces que es difícil, hermanos, poder amar al Señor en ciertas circunstancias en las cuales vivimos, pero nosotros estamos dispuestos a amar a Dios por lo que Él es. Amén. Mire, voy a hablar un poco de la pareja. Sabe que todos tenemos parejas difíciles. No hay una pareja que sea correcta y perfecta. Todos tenemos problemas dentro del matrimonio. ¿Y sabe usted lo pesado es sobrellevar la pareja que no coincide con el pensamiento de uno? ¿Sabe usted eso? Qué difícil es. Porque muchas veces uno como pareja quisiese que la pareja piense igual que uno, y que haga las cosas igual que uno, y que se ría igual que uno, pero hermano, eso no puede ser. Eso no puede ser. Yo le doy gracias a Dios por la pareja que tengo. Amén. ¿Y por qué no somos iguales? Yo digo, es negro, no es azul. No, parece rojo, no, es celeste. Y qué cosa, no es que esté hablando de mi mujer, solamente estoy diciéndolo porque no quiero hablar de su pareja. ¿Entienden? Porque yo sé que el mismo problema que yo tengo es el mismo problema que ustedes tienen. Es problemático poder tener el mismo pensamiento en una pareja. No se puede. Pero le voy a decir una cosa. Ese desbalance que hay
es lo que le hace caminar a usted correctamente. Porque muchos nosotros los hombres quisiéramos tener una mujer que nos entienda, que nos complazca en todo. Eso solo lo hace el amante. La esposa no lo hace. ¿Sabe por qué? Porque la esposa ve de otra manera. Uno de hombre ve la complacencia. Ay, que esta mujer sí, hermano. Esta mujer me llena en todo. Hermano, pero lo que lo hace caminar correcto es la esposa. Amén. Así es. Eso. Un chicote. Sí, señor. Porque es necesario. Porque de otra manera nos torcemos. Mire, yo he conocido de familias que han sido rectas. Se muere la esposa y todo se pierde de nuevo. Todo se pierde de nuevo. Muchas veces nosotros despreciamos lo que tenemos. Le voy a decir por qué. ¿Sabe por qué? Despreciamos lo que tenemos porque nos hace caminar recto. ¿Entiende? ¿Usted cree que Dios le mandó un látigo? Dios lo que quiere es que usted camine rectamente. Y si el hombre no piensa igual que la mujer, es que este es mi marido, hermano, ya además, ya ni flores, ni canciones, ni nada, hermana. Eso es lo que el Señor le ha dado. Ya ni a cenar me saca. Él se va a cenar él solo. Dice la Biblia, y María le contesta bien bíblicamente, ¿va? Que el Señor es mejor habitar en un rincón de la casa, ¿va? Que con una mujer religiosa. Porque muchas veces es lo que tenemos. Amén. Pero en la gracia y en la misericordia del Señor tenemos ese problema de interpretación. Y ese problema lo tenemos en la familia también. Yo toco la familia, no porque quiera hablar de la familia, pero la familia es lo más cercano a la iglesia. Amén. Nuestra primera iglesia. ¿Se ha fijado que muchas veces la pareja dice una cosa y uno oye otra cosa? Y cuando uno reclama, dice, yo no dije eso. Sí, tú lo dijiste. No, yo no dije eso, yo quise decir esto. Ah, ok. Y en las traducciones es lo mismo. En las traducciones han colocado lo que ellos en aquel entonces creyeron que podía haber dicho, pero hoy con la tecnología y con el manejo y el acceso que tenemos a los idiomas, nos damos cuenta que lo que el versículo estaba diciendo es otra cosa. Y en ese versículo es el ejemplo, donde dice, ahora bien, había un hombre. Está haciendo una connotación el Señor de que había un hombre que no era igual a los otros hombres. Había un hombre que traía algo diferente. Amén. Y dice, hablando, dice que el hombre era de los fariseos. Amén. ¿Sabe? Los fariseos son los creyentes espirituales hipócritas. Para que lo logre entender. Son los creyentes espirituales hipócritas que dicen hacer y no hacen. Esos son los fariseos. Nicodemo era uno de ellos. Y ya voy a explicar por qué es que estamos enfocándonos nada más en Nicodemo. Amén. Muchos cuando leen la escritura, ellos leen estas porciones escriturales como un milagro que el Señor hizo. Y el pueblo evangélico se ha dedicado a tratar de hacer los milagros que el Señor hizo. Pero debemos entender una cosa, que los milagros que el Señor hizo, primeramente Él no les llamó milagros, Él les llamó señales. No estoy tratando de decir que el Señor no hace milagros, no me malentienda, porque usted para malentender es bueno. No malentienda eso, el Señor hace milagros cuando quiere, con quien quiere, como quiere y donde sea. El Señor lo hace porque por eso Él es Dios. Amén. Pero en la enseñanza que Él nos está dando, Él está enseñando que es una señal la que Él nos está dando. Él está hablando con Nicodemo, un hombre que fue un fariseo. ¿Por qué la Escritura hace énfasis que él era un fariseo? Porque lo que va a presentar acerca de él es un caso extremo. Nunca lo hemos visto nosotros como un caso extremo, el caso de Nicodemo. Los de escuela dominical, yo recuerdo cuando daba clases de escuela dominical, yo agarraba a Nicodemo y hacía toda la historia de Nicodemo, pero no tocaba la profundidad de lo que realmente el Señor estaba tratando de enseñarme a Nicodemo. Todos queremos Biblia, ¿verdad? Amén. Amén, 2, 3. Amén todos. Porque a través, le voy a decir una cosa,
A través de la escritura es que nosotros crecemos, no es a través del entretenimiento. El entretenimiento solo es para mantenerlo contento hoy y que venga el otro fin de semana a ver qué otro entretenimiento hay. Pero en la escritura el Señor a usted lo hace crecer. Amén. Amén. Ahora, a través de los milagros o las señales que el Señor hizo en el libro de Juan, Él está tratando de presentarnos que había vida en lo que Él hacía. Había vida. Y aunque la gente le llama milagros, el Señor siempre lo reconoce como que eran señales. Ahora, vamos a entrar en la personalidad de Nicodemo, a ver qué clase de persona era Nicodemo. Si usted ve en el versículo 2, dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie, no le dice milagro, ¿verdad? No le dice milagro, ¿verdad? En todas las escrituras dice señales. No dice milagros, porque nosotros muchas veces nos enfrascamos en querer hacer los milagros que el Señor hizo. Y muchas veces cuando no hacemos los milagros que el Señor hizo, porque agarramos el versículo aquel que dice, y vosotros haréis cosas mayores, y entonces nosotros creemos que sí podemos hacer esa clase de milagros, pero no entendemos que el Señor nos dio estas porciones escriturales para que nosotros aprendiésemos que lo que el Señor nos estaba dando era una señal. Ahora, a pesar de que Nicodemo era un principal de los judíos, era un doctor en la ley, era un fariseo, él tenía buenas virtudes. Y una de las virtudes que tenía es que él era de una buena clase social. ¿Se ha fijado que dentro de la iglesia llega gente que es de clase social distinguida? Y se sienta aparte. Se sienta donde solo ella pueda estar, o él pueda estar, porque no puede mezclarse con las demás clases. Nicodemo era uno de ellos. Ahora, tenía un alto grado de educación. Tenía un alto grado de educación. Regularmente en las iglesias no vemos muchos profesionales, vemos algunos, pero no vemos demasiados. Y yo estoy hablando de gente profesional que ha cursado la universidad, ha sacado sus títulos y todo lo demás. Pero la mayoría de las personas que vemos dentro de la iglesia somos gente que no han alcanzado ese profesionalismo. Pero Nicodemo era un profesional. Amén. Ahora, era además un maestro que enseñaba el Antiguo Testamento. Yo no sé si está caliente o solo yo estoy caliente. Sí, ¿verdad? Pero, hermana, ¿por qué no me pone ahí la cuestión esa? Porque ya siento que me estoy ahogando. Ahí está bien, ahí está bien. Y por otra parte, él era un principal de en medio de los judíos. O sea, era una persona de alcurnia, era una persona distinguida, era una persona que tenía un estatus, ¿ok? Porque él tenía una posición de honor y de autoridad. Era un hombre maduro, era un hombre de experiencia, era un hombre moral, era un hombre que buscaba a Dios. O sea, Nicodemo no era cualquier cinco yuca. Nicodemo era un hombre que, digo, ¿cinco yuca? No. Bueno, no era cualquier cosa, pues. No era cualquier cosa, ¿verdad? Es que a mi tierra venden la yuca, denme 5 de yuca, ¿verdad? Cualquier pedazo, no es así. O sea, él era una persona distinguida. Era una persona de alta alcurnia. Ahora, una de las cosas que él tenía es que por temor a los fariseos, él buscó a Dios de noche. Porque, le digo yo, mire, los fariseos son los hipócritas creyentes, que dicen hacer y no hacen. Esos son los fariseos. Y ellos, los fariseos de aquel entonces, criticaban a Jesús porque él hacía. Pero el fariseo se regía bajo las reglas. El fariseo decía, no, es que no tiene que ser así. Por eso es que nosotros no podemos regirnos bajo reglas por el hecho de que nosotros tenemos que aprender a hacer. Yo escuchaba a un hermano que decía, si tú no me muestras tus obras, yo no puedo creer que tú tengas fe. Porque si tú tienes fe, tú tienes que obrar. Si tú tienes fe, tú tienes que estar haciendo algo. No puedes decir, tengo fe y estar sentado toda la vida. Si tú tienes fe, tienes que decir, yo estoy haciendo esto, mi hermano. Yo estoy haciendo esto otro, mi hermano. A nosotros se nos pide que tengamos servicio a la comunidad.
¿Por qué? Porque quieren ver que la iglesia esté involucrada en la comunidad, no solamente encerrada en las cuatro paredes. No solo viniendo los días domingos y a sentarse y decir que bueno, el mensaje estuvo buenísimo, tome mi ofrenda, hermano. No, no es eso, hermano. La iglesia tiene que estar involucrada en la comunidad para que la comunidad vea que hay algo especial dentro de la iglesia. Amén. Ahora, ¿cuántos años tenía Nicodemo en aquel entonces? Probablemente andaba entre los 60 y los 70. Cuando llegó donde Jesús, ¿cuántos años tenía Jesús? Jesús andaba por los 30. ¿Qué sucede en la iglesia cuando hay un maestro joven? Yo, por la gracia de Dios, tengo 50 años en el Evangelio y yo eso ya lo sabía, hermano. Ahí no hay humildad, hermano. Porque muchas veces nosotros no podemos someternos a una persona joven que nos venga a enseñar, sino que tenemos que someternos a alguien que tenga nuestra propia edad para poder decir, ok, hermano, está muy bien lo que dijo, pero yo pienso de esta manera. Siempre vamos tratando la manera de buscarle la vuelta. En el caso de Nicodemo, él se sometió al Señor. El Señor tenía como 30 años y cuando él le llamó Rabí, lo estaba reconociendo como maestro. ¿Ah? A mí me han dicho, ese pastorcillo no le va a enseñar nada. Hermano, había humildad en Nicodemo, porque él no llamó al Señor Jesús de esa manera. El Señor le dijo, Rabí, sabemos que vienes de Dios. O sea, él sabía que lo que podía traer Cristo era algo diferente a lo que él estaba practicando. Ahora, ¿podemos encontrar personas como esta en la iglesia? ¿Podemos encontrar personas con el carácter de Nicodemo? ¿Podemos encontrar personas que realmente tengan esa alta alcurnia, tengan esa alta educación, sean maestros de la ley, que puedan enseñar a otros? Ahora, el problema es que muchas veces si nosotros encontramos gente como esa, es gente equivocada. Y perdonen, no los quiero enredar. No los quiero enredar. Pero el Señor, cuando habló con Nicodemo, el Señor vio la necesidad que tenía la humanidad. Usted podrá hacer lo que usted quiera hacer. Usted se puede poner los títulos que usted quiera ponerse. Pero eso no le sirve al Señor Jesús. Porque solamente hay una cosa que al Señor le puede servir, que usted puede darle al Señor. Y no estoy hablando que usted tiene que ser una persona preparadísima para poder servir al Señor. Hermano, Pedro era indocto. Y escribió 3 epístolas. O sea, el Señor no hace diferencia. El Señor no le importa si usted es indocto, Él lo hace docto. ¿Ah? No importa lo que usted sea, pero hay un requisito que el Señor requiere. Dice el nombre del título del mensaje, Dios tomará cuidado de mí. Dios tomará cuidado de mí. Pero muchas veces nosotros queremos que Dios tome cuidado de nosotros pasando por alto lo que somos. Pasando por alto las cosas que hacemos. Mas, sin embargo, Dios es tan misericordioso que algunas veces Dios lo permite. Y uno todavía se admira y dice, pues chica, pero ¿cómo puede ser yo siendo tan sinvergüenza? Y miren cómo Dios me bendice. O sea, hay que ser sinvergüenza para que Dios lo bendiga a uno. No, es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios, pero porque Dios lo está llevando a donde Él quiere llevarlo. ¿Y sabe cómo Dios toma cuidado de mí? Regenerándome. Usted podrá ser un Nicodemo. Usted podrá ser una persona muy preparada. Usted podrá ser una persona de alta alcurnia. Usted podrá ser una persona que tenga honor y autoridad, pero usted puede ser una persona que Dios no puede usar porque usted no es una persona regenerada. Y la regeneración es la principal necesidad de la humanidad. Todas las personas necesitan la regeneración del Señor para que el Señor pueda hacer algo en la vida de cada uno de nosotros. El Señor no puede hacer nada si usted no ha sido regenerado.
Yo siempre he dicho, hermano, si usted sigue practicando las cosas que hacía cuando no se había convertido al Señor, a lo mejor usted no ha sido regenerado, hermano. Usted no ha nacido de nuevo. Le es necesario nacer de nuevo. Amén. Le es necesario que su vida tenga un cambio. Le es necesario que usted piense de otra manera. Le es necesario que usted deje de pensar como pensaba anteriormente. Porque esa es la necesidad que tenemos. No es el buen comportamiento. No, usted necesita ser regenerado. Yo necesito ser regenerado. Todos necesitamos ser regenerados. Aleluya. Y la regeneración la necesitamos porque somos de una condición caída. Ahora, aún si el hombre no hubiese caído, aún si Adán no hubiese caído, él necesitaba la regeneración, hermanos. Oh, hermano, pero yo asisto a los cultos a la iglesia y doy mi diezmo y doy ofrendas y le ayudo al pobre y hago esto y hago aquello. Hermano, entienda, necesita regeneración. Amén. Y necesitar regeneración es tener la vida de Dios dentro de nosotros. Usted podrá decir que se ha convertido, está bien, pero no ha sido regenerado, porque sigue haciendo las mismas cosas, sigue pensando las mismas cosas, sigue creyendo las mismas cosas, sigue practicando las mismas cosas. Usted necesita ser regenerado realmente. Muchos queremos la bendición de Dios, pero no la logramos alcanzar porque no hemos alcanzado la regeneración. Amén. Ahora, no importa si su vida humana es buena o mala, usted necesita regeneración. Usted necesita ser regenerado. Amén. ¿Y sabe qué es la regeneración? Equivale a poseer la vida de Dios. Equivale a poseer la vida de Dios. Amén. ¿Cuál es el significado de la regeneración, hermano? Mire, ¿se ha fijado cuánta superación personal hay? Zig Ziglar, ¿cómo se llamaba Carnegie? Tom Carnegie. ¿Ah? Del Carnegie. Eso que dice el hermano. Tom Robbins. Ajá. O sea, ¿por qué hay toda esta clase de gente? Porque esta clase de gente está tratando la manera de que la humanidad se supere. Pero realmente el Señor no nos ha mandado a superarnos en ese aspecto, en el aspecto exterior. Porque muchos tratamos la manera de superarnos exteriormente. Amén. Mire, fuimos a El Salvador con mi esposa y nos empezamos a fijar con todos los líderes. Y esto lo digo porque mire cómo soy chambroso. Empezamos a fijar con todos los líderes su forma de vestir, sus zapatos, sus pantalones, su barba, sus cejas. Porque encontramos pastores que se depilan las cejas, se pintan de brillo las uñas. Y empezamos a notar ciertos desvaríos. Y digo desvarío porque el que hace esas cosas es afeminado, no es que sea homosexual. Le gustan las cosas feministas, las cosas de cortarse las cejas y todo eso. Lo que aquí le dicen metrosexuales, ¿verdad? Y ya con la bolsita aquí, con los pantalones cortos, y camina así medio raro. Pero no son homosexuales. No son. Son afeminados, porque hay una diferencia. Porque el hombre tiene su característica definida. Y por ahí puse un meme que dice, qué raro, dice, antes el muchacho se rasuraba igual que el papá, dice. Pero hoy el muchacho se depila igual que la mamá. Algo está malo, dice. Algo está malo. Pero, ¿por qué es que suceden estas cosas? Es porque no hay regeneración. Yo he visto en los altares de las iglesias que he visitado muchos metrosexuales y muchos que ya están para dar el paso al homosexualismo y están alabando a Dios. Ahora, ¿por qué sucede esa cosa? Porque necesita la regeneración. Este es un tema que la iglesia no lo está tocando demasiado porque hoy está dejando que cualquier cucaracha haga lo que quiere dentro de la iglesia. Y los que sirven al Señor tienen que ser gente regenerada. Tienen que ser gente que realmente estén definidos en lo que son varones o hembras. ¿Por qué? Porque tienen que estar definidos para el Señor. Por eso los que estamos dentro de la iglesia debemos de vestirnos como tal, varones. Dice el Señor, varones. Tenemos que vestirnos como... ¿Qué tal si va a aparecer un día en falda?
Yo soy escocés, hermano, por eso vengo en falda. Usted no se la va a tragar porque usted sabe que yo soy guanaquito. ¿Ah? Ahora, que si vengo en falda es porque algo se me ha pegado. Algo anda mal. Porque estamos definidos lo que somos. Amén. Ahora, la regeneración no es ninguna clase de superación personal. Muchos tratamos la manera de tener una estética exterior para ser aceptados por el mundo que nos rodea. Pero realmente no es eso lo que realmente el Señor nos ha mandado, sino que el Señor nos ha mandado a que poseamos vida. ¿Sabe que yo no sé si ustedes saben esto, pero hay una página en internet que le enseña cómo vestir? Le enseña qué clase de traje usar. Le enseña todas las características que un traje perfecto debe tener. Sus zapatos, su cincho, sus camisas. ¿Cuáles son las camisas que puede usar y cuáles son las camisas que no puede usar? Porque se ha fijado que uno se mete cualquier clase de camisa y le mete corbata y ya estuvo. Y en el vestir perfecto, en el vestir ejecutivo, no hay tal cosa. Porque hay un solo color de camisa que es el que define todo el traje. Y entonces, muchas veces uno tiene que aprender esas cosas para poder tener una presentación exterior. ¿Sabe que los gorditos no estamos calificados para entrar en ese círculo? Se lo digo. Se lo digo. La gente que somos gorditos no estamos clasificados para entrar en ese círculo porque debe de verse esbelto. Pobre barriguita mía sufriría. ¿Ah? Y entonces, ¿qué es lo que viene? Que el hombre, para poder calificar a ese círculo, empieza a entrar en dieta. Empieza a entrar, hermano, ya es difícil nosotros, ¿verdad? No. Ya no, ¿verdad? Nosotros ya venimos con un púlpito incorporado, ¿ya? Donde ponemos la Biblia, el vaso y todo lo demás. Pero, hermanos, el que quiere entrar en ese círculo tiene que someterse a todos esos sacrificios. Porque imagínense, dejar de comer tamalitos. Ya no puede. Tiene que comer puras verduritas. Y tienen que ser sancochadas. ¿Ah? Y tienen que ser sancochadas. Ya la quesadilla ya fue historia. ¿Ah? Ya pan dulce ya no puede haber porque, hermano, le destruye el cuerpecito a uno. Entonces uno tiene que acostumbrarse a verse así mero delgadito, y aunque antes que las tripas le suenan para poderse ver experto. Ya no comprar trajes como lo que yo uso, sino que a comprar 25, que queda así como, se han fijado los cantantes que hasta así mero estrechitos. ¿Cómo se llama? Prince Royce. ¿Se han fijado cómo se viste? Hay muchos que quieren vestirse de esa manera. Pero hermanos, no se puede. Cuando uno ya entra a la tercera edad, como que todo va aflojando, ¿verdad? Como que todo se va ensanchando, ¿verdad? Y por más que uno le haga, ya no hay, hermano. Ya no hay esperanza. Por más que uno quiera, ya, hermano, ya hay que echarle mano a la faja, porque hay un montón de mujeres que se ven enfermas porque andan todas enfajadas, ¿verdad? Tóquenle la cintura y la esta tremenda faja bien socada que atrás. ¿Ah? ¿Por qué? Porque andan tratando de lucir un cuerpecito que no hay. Ya le quitan la faja y le salen las llantas por todos lados. Y ese es el problema que tenemos. Ahora, ¿por qué? Porque aún el cuerpo se destruye con el uso. ¿Amén? Pero nosotros ya no podemos entrar en ese círculo. O sea que lo que podemos hacer es nosotros es tratar la manera de sobrellevarla y cuidarnos de cierta manera. Pero aún así no logramos entrar en ese círculo de un refinamiento exterior. ¿Amén? ¿Se ha fijado el gobernador de New Jersey? Por más que le haga, ese tamaño bombo que tiene, ¿no? ¿Verdad? Y muchos vamos en ese caminar. Ahorita podrán hablar porque están jóvenes. Espérense que lleguen a mi edad. Espérense. ¿Verdad, hermano Roberto? Eso. Porque ya cuando llegan, ya cuando uno va entrando a la tercera edad, hermano, le digo, todo se dilata. Y por más que usted quiera retraerlo, no se puede. Amén. Ahora, todo lo que el Señor está tratando de presentar es no de hacer algo. Es no de hacer algo, sino que depende de la vida. Mire, ¿cómo se lo explico?
Yo he visto de gente que predica, pero no toca a nadie. ¿Entiendes eso? Hay gente que predica, pero no toca a nadie. Hay gente que canta, pero no motiva a nadie. ¿Entiendes? Porque podrá cantar, podrá ser buen músico, podrá ser tremendo musicón, pero no tiene la fluidez del espíritu para tocar a aquellos que le escuchan. Lo mismo sucede con el predicador. Usted podrá haberse preparado un mensaje toda la semana y habrá buscado todos los comentarios, habrá buscado todos los diccionarios, habrá buscado todos los idiomas que usted quiera, pero a la hora de predicar ese mensaje, probablemente ese mensaje no le toca ni el alma a los que lo están escuchando, mucho menos el espíritu. Por eso es que las personas o se empiezan a dormir, o empiezan a ver qué hora es, o empiezan a ver que ya es hora de que el pastor tiene que ir aterrizando con el mensaje, porque tienen que irse. Pero no es como aquellos que están cautivados por lo que el pastor o el predicador está haciendo, sino que están más pendientes de la hora de irse que de lo que el mensaje se está dando. Ahora, nosotros hemos recibido una vida que es de nuestros padres, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos otra vida para poder regenerar la vida que nuestros padres nos dieron. Usted ha vivido y yo hemos vivido toda una vida en la vida que nos dieron nuestros padres. Pero cuando ha habido la necesidad que la vida de Dios dentro de nosotros se nos ha hecho difícil, es como querer engordar, como querer dejar de engordar. Engordar es fácil, pero enflaquecer, hermano, es lo más difícil que yo he conocido en esta vida. Y muchas veces en el Señor es lo mismo. Yo puedo empezar a hablar de una cosa del mundo y todos fluyen y gritan y se ríen y todo lo demás, pero hablo una cosa del Señor, todo me queda medio serio, como que, ¿qué está hablando este hermano? ¿Qué está diciendo este hermano? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el problema que los jovencitos hoy en día tienen? They gotta be skinny, right? Right? No? No, yo no. Toda la juventud quiere verse skinny porque quiere verse fit. O sea, quiere verse en forma, sí. Quiere verse en forma. Si lo que ya perdimos la esperanza somos nosotros los viejos. Porque ya por mucho que le hagamos, ya es bien difícil. Pero el joven, él aguanta hambre, con tal de verse en forma. Las madres que han tenido sus hijos, qué dilema volver a la talla que tenían antes, ¿verdad? Eran 12 y un solo se fueron a las 18. Pero después regresar a las 12, ¡ay, qué sacrificios! Que se toman pastillas, que se toman jugo, que se toman esto, que se toman el otro. Porque es difícil volver a donde estábamos. Y en el Señor es igual. Usted está tan acostumbrado a su vida mundana que cuando llega a la vida de Dios a tratar de regenerarlo, le parece que hay algo que no está trabajando bien porque usted no encaja en esa vida. ¿Se ha fijado que muchas veces hay palabras que se nos salen? Y uno mismo queda admirado y dice, ups, se me salió. No, eso es lo que hay en usted, eso es lo que hay en mí. Hermano, mire, yo siempre he bregado con el pensamiento. El pensamiento es la cosa más sanguinaria que tenemos. Es la cosa más sanguinaria que tenemos. Porque nos hace pensar, mire, nos hace pensar cosas que aún ni han sucedido, hermano. Ni han sucedido las cosas y nosotros ya estamos declarando que sucedió. Pero todo ha sido por causa del pensamiento. Mire, se ha fijado que muchas veces hablamos de hermanos y lo que estamos diciendo los hermanos no ha sucedido y nosotros ya lo estamos confirmando. ¿Sabe por qué? Porque ahí se está manifestando lo que realmente somos. Cuando usted habla de un hermano, ¿qué es lo que se está manifestando cuando usted habla de un hermano?
lo que realmente somos. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que no levantará falso testimonio en contra de tu hermano. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo a Dios en un buen lenguaje salvadoreño o hispano? Cierra tu boquita. Ay, pero hermano, que es difícil mantenerla. Si mire, esa lengüita siempre ha estado en acción. Pero el Señor está diciendo, cierra tu boca. Porque de la misma manera como tú juzgas, serás juzgado. Ahora, vea qué difícil es que esa palabra se cumpla en nosotros. Mire, qué difícil es poder mantener la boca cerrada y no hablar de las personas. Ay, hermano, pero es que mire que yo trato, hermano, y mire, lucho por darle que eso no suceda, pero siempre sucede. ¿Sabe por qué? Porque no hemos sido regenerados. Y no estoy diciendo usted no es salvo, no me malentienda. Estoy diciendo usted no ha sido regenerado. Lo que estoy diciendo es que la vida de Dios no está en usted para que usted pueda actuar conforme al pensamiento de Dios, sino que usted todavía, aunque está en Cristo, pero usted sigue haciendo de las suyas. Usted no ha sido regenerado. ¿Entendió eso? Amén. Un poquito difícil, pero ahí vamos. Ahora, la regeneración necesita un nuevo nacimiento. ¿Sabe por qué aparece eso de born again o nacido de nuevo? Porque no es que porque ya el born again sea, ay, yo soy nacido de nuevo. No, hermano, es porque usted necesita esa vida de Dios en cada una de sus partes de su cuerpo. Usted necesita que la vida de Dios gobierne en cada uno de mis miembros. Necesitamos tremendamente que el Señor obre en nosotros. ¿Sabe que cuando usted se enoja se dispara por sí solo? Y toco eso porque sé que son enojones. Y lo primero que se les dispara es el enojo. Y dice un montón de 5 o 6 cosas mal dichas. Y después dice, ups, es que yo soy creyente. Pues ya lo dijo. ¿Ah? Ya lo dijo. Y todavía dice, Dios me está cambiando. ¿Cuál zapato, hermano? Usted no ha sido cambiado. Usted no ha sido regenerado. Porque se cubre con una capa espiritual, pero por dentro usted sigue siendo la misma persona. Usted sigue siendo la misma persona. ¿Se han fijado que hay hermanos que son tóxicos? ¿Sabe lo que es eso? Venenosos. ¿Ah? Hay hermanos que uno al estarlo escuchando empieza a sentir el veneno que están destilando y ellos no se dan cuenta que están destilando veneno. ¿Sabe por qué? Porque no han sido regenerados. Han sido salvos, pero no regenerados. Porque no le voy a quitar la salvación a nadie. Ese es un don de Dios. Usted podrá haber sido salvo, pero no regenerado. Y Dios quiere que todos sus hijos sean gente regenerada. Vea Juan 1.12, por favor. Juan 1.12. Amén. Dice, mas a todos los que le recibieron. Oiga bien lo que está diciendo la palabra. Mas a todos los que le recibieron. ¿Quiénes han recibido a Cristo acá? Todos. O sea, está hablando de nosotros. Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su... Todos creemos en su nombre, ¿cierto? Dice, les dio la potestad de ser hechos. O sea, nosotros hemos creído, hemos recibido, por lo tanto, somos hijos de Dios. Amén. Ahora vean lo que dice. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que de quién. O sea, que si usted ha recibido a Cristo, que si usted cree en Cristo, usted tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios, porque usted no ha nacido de voluntad humana,
La voluntad humana le dio la vida. Pero dice que los que creen en su nombre y los que le han recibido han nacido por voluntad divina. O sea, se puede decir que por voluntad divina usted está acá. Amén. Que por voluntad divina usted está buscando al Señor. No por voluntad humana, sino que porque el Señor lo inquieta. A mí me da mucha risa eso. Que el Señor lo inquiete para venir uno a la iglesia. Imagínate qué precioso. Que el Señor lo inquiete para venir uno a la iglesia. Porque hay unos que el Señor los inquieta y se quedan en casa. Pero hay otros que el Señor los inquieta y son obedientes al Señor. Vienen al Señor. ¿Entienden? Esos tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esos van a ser regenerados con una vida diferente. Porque la vida de Dios en nosotros es la que nos corrige. Si mire, usted nunca se ha dado asco de lo que es. Así se lo digo. Mire, yo muchas veces me caigo mal yo solo. Decirle, Señor, pero ¿hasta cuándo, Señor? Yo pensé que eso yo ya lo había superado, Señor, pero no, ahí está la gente en mí, Señor. ¿Ah? Y muchas veces uno tiene que pedirle al Señor perdón, que intervenga. Porque uno sabe, no es con refinamiento exterior que uno lo va a lograr, hermano. ¿Ah? Porque las cosas que están internas, solo el Espíritu y usted sabe lo que usted tiene interno. Así es. ¿Ah? Usted sabe cuáles son sus debilidades. No venga a decirle al pastor, ¿y usted cree que esto es de Dios? Usted no sabe que no es de Dios, hermano. ¿Por qué pregunta? El problema es que usted anda buscando a ver quién se los aprueba. Y vino la persona equivocada, porque yo no le voy a aprobar nada. Hermano, ¿y usted cree que esto venga de Dios? Hermano, usted sabe de dónde viene. Usted sabe por qué ha llegado eso a su vida. Sepa discernir. Usted tiene la vida maravillosa de Dios en usted para poder discernir toda esta clase de cosas. Amén. Anoche estábamos hablando con esta niña y le estaba diciendo yo, tenga cuidado con esos muchachitos que parecen pulpos. Octopus. Porque eso le meten la mano a la muchachita por todos lados. Y yo le digo, tenga cuidado con esa clase de muchachos. Porque muchas veces el problema es cuando a la muchachita le gusta. Y no está diciendo ese pensamiento, ay, que niña más portada, si usted fuese igual. Pues. ¿Ah? Ay, hermano, a mí nunca me llegó un pulpo. Tenía una salamandra que la chupaba toda. ¿Ah? ¿Por qué, hermano? Porque no podemos exigirle a los muchachos lo que nosotros no pudimos vivir. No podemos. Lo único que podemos decirle es, tenga cuidado. Yo le digo, tenga cuidado porque cualquier gato que le aparezca no es el suyo. Mucho cuidadito, jóvenes. Mucho cuidadito. Y especialmente en los círculos que hay en las escuelas. Tenga mucho cuidado con esos círculos. Porque esos círculos a lo único que le van a llevar es la perdición. Ay, pero es que yo no soy aceptada. ¿Qué le importa a usted esa clase de círculo? Porque después lo que van a hacer es que la van a desprestigiar y le van a decir, a esa le llaman la Bambi. ¿Cómo le llaman en Perú, hermano? La Bambi, ¿verdad? Bombi. ¿Cómo? Bambi. ¿Cómo? Bambi, aquí. Ok. Microbús. ¿Ah? Un microbús donde todo el mundo se sube, ¿verdad? Y muchas veces eso no es orgullo. Eso es degradación. Que cualquiera se le acerque y la toque y le toque por todos lados, esa no es aceptación, esa es degradación. Esa es que usted se ha degenerado. Porque una muchachita o un muchacho de temprana edad debe de cuidarse. Y no debe de cuidarse por papá o mamá, debe cuidarse por sí misma. Porque los jóvenes tienen un precio. Usted tiene un valor. Usted tiene un valor muy significativo. Put attention, please. Jóvenes, ustedes tienen un valor muy significativo. Usted no es cualquier cosa. Usted es hija de Dios primeramente y segundo, usted tiene que aprenderse a querer a sí mismo. Y si no, pregúntenle a los viejos, ¿cómo les fue?
por andar dejando que cualquiera se le acerque. Ellos son de la experiencia, no es que ellos lo hayan hecho, son de la experiencia. Y el consejo del viejo es mejor que el consejo de jóvenes. Usted tiene que aprender a ser regenerada. El pensamiento debe ser regenerado. El pensamiento de los jóvenes, la lucha nuestra hoy en día son los jóvenes, porque tienen que tener un pensamiento regenerado, no un pensamiento como los está inyectando la escuela. La escuela les está inyectando el género, la escuela le está inyectando aceptar esto, aceptar el otro, aceptar aquí, aceptar allá, cuando el Señor está diciendo que no es eso lo esencial, no es eso la forma como lo están enseñando, sino que la forma como el Señor le enseñó. Ayer discutíamos algo acerca del divorcio. Hermano, si hay mujeres que están viviendo con el marido equivocado, el Señor lo dijo en la Biblia, están viviendo con el marido de otra. Ay, hermano, pues ya tenemos 20 años, sí, pero antes fue marido de otra. Y delante de los ojos del Señor, el Señor dice que no sabéis que en el principio no fue así. Ay, hermano, pero ¿qué le vamos a hacer? Lo dejo. El Señor dice, cada uno quédese como el Evangelio lo encontró. Ay, que yo estoy a punto de dejarlo, hermano. Cada uno quédese como el Evangelio lo encontró. Amén. 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 Si estuviera el hermano Omar, yo hubiera dicho amén. Bien. Tenemos un concepto errado en lo que es el hombre y la religión. Y necesitamos, porque, mire, déjenme ponérselo de esta manera. Si usted lee detenidamente, volviendo al libro de Juan en el capítulo 3, versículo 2. Amén. Vea bien lo que dice, hablando de Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿qué le estaba diciendo? Maestro. O sea, cuando Nicodemo llegó delante del Señor, él no lo llegó reconociendo como Dios, lo llegó reconociendo como un maestro, lo llegó reconociendo como alguien que enseñaba algo diferente. Lo llegó reconociendo como aquel que enseñaba algo para poder superarse de lo que él era. Eso es lo que Nicodemo llegó. Por eso le dijo, maestro. ¿Qué dice cuando va a la escuela? Maestro. Porque usted reconoce que el maestro es el que le va a enseñar. Nicodemo llegó delante de Jesús creyendo que una enseñanza de Jesús iba a cambiarlo a él o lo iba a pulir más de lo que él era. Esa fue la idea de Nicodemo. Pero vea usted la contestación que el Señor le dio en el versículo 3. Terminemos de leer el 2. Le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como no como Dios. Nicodemo no llegó reconociendo a Jesús como Dios. Lo llegó reconociendo como un maestro que venía de Dios. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Oiga, y lo vuelve a repetir y le dice, si no está Dios, no le digo, tú eres Dios. Él llegó con toda su superioridad humana, tratando de adquirir algo del Señor, tratando de adquirir una enseñanza suprema del Señor. Pero vea la contestación que el Señor le dio. Respondiendo Jesús le dijo, ¿y sabe qué quiere decir ese desierto? ¿Desierto? Ciertamente. O sea, cuando el Señor dice desierto, desierto, es porque le está aseverando, le está confirmando, le está diciendo, esto tiene que ser así. Y le dice, desierto, desierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, todos aquí estamos con la esperanza de que seremos arrebatados. ¿Cierto? Todos estamos con la esperanza de que vamos a ser arrebatados. ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Hemos sido regenerados? ¿Ah? ¿Hemos sido regenerados, hermanos? Tenemos la vida de Dios en nuestra vida
y nos hace vivir conforme Dios quiere que vivamos, o seguimos viviendo como nos da la gana. Se acabaron los amén, ¿verdad? ¿Ah? Pero muchas veces nos tropezamos con la misma piedra de Julio Iglesias. Porque caemos en el problema, lo vemos, lo analizamos, lo consideramos, nos arrepentimos y después volvemos a caer de nuevo en el mismo problema. ¿Qué regeneración hay en eso? ¿Cuál fue la regeneración de Zaqueo? ¿Cuál fue la regeneración? Él era un colector de impuestos. Y cuando el Señor le dijo, baja, Zaqueo, que hoy comeré en tu casa, y estando en la casa, ¿qué fue lo primero que dijo? Señor, si alguno he quitado, le devolveré 4 veces, y si es más, pues se lo doy también. Eso es regeneración. Cuando la misma palabra del Señor a usted lo hace actuar para hacer las cosas que el Señor quiere que usted haga. Pero ¿a cuántos de nosotros el Señor nos habla y no procedemos? Mire, ¿sabe usted el problema que hay cuando uno es líder de una iglesia? ¿Sabe cuál es el problema? O muchas veces cuando está bajo una denominación, es que muchas veces se le requiere a uno que haga las cosas que se están haciendo, y aunque sean cosas del mundo, para poder lograr la atracción de las personas. Pero por otro lado, usted se encuentra en que Dios le está diciendo, eso no viene de mí. Ahora, si usted no obedece a la denominación lo descarta, pero si usted no obedece a Dios, Dios lo descarta. ¿A cuál de los dos se va a inclinar usted? O sea, no es fácil, hermanos. Porque obedece a Dios o obedece al hombre. Los concilios. ¿Sabe cuál es el problema con los concilios? Que el concilio, si el pastor no hace lo que el concilio le pide, lo cambia. O lo deja cesante. ¿Sabe por qué? Porque ellos quieren lograr sus objetivos en la forma humana. Pero cuando Dios a usted le empieza a decir, esto no es mío, ¿qué va usted a hacer, hermano? ¿A dónde usted se va a inclinar? ¿Qué es el proceder que usted va a tener? ¿Ah? Hablaba yo de los afeminados que están sirviendo al Señor. Yo, por la gracia de Dios, no he visto que el hermano Aurelio se trimee las... ¿ya? No, él viene con su pantaloncito hasta abajo y no viene con un carterón igual de mi esposa. O sea, porque uno tiene que estar seguro de la persona que está sirviendo al Señor. Hermano Miguel viene con un plante bien varonil todo el tiempo. ¿Ah? Pero imagine que un día de esto la hermana Julia me aparezca toda tallada de jean, con el pelo cortado y rasurado aquí a los lados. No, hermano, olvídese, ya es otra cosa que está sucediendo. Ya ahí inmediatamente me está diciendo la campana, ñe, algo está sucediendo. Hermano Julio se va a llamar. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que proceder inmediatamente. Tenemos que proceder inmediatamente porque nosotros conocemos lo que es la regeneración, hermano. Si una persona es degenerada, yo lo siento con excuse me, pero usted no me sirve. No me sirve. Hermano, que le va a quedar vacía la iglesia, porque quede vacía, pero usted a mí no me sirve. La doctora Pola dijo que la iglesia va a desaparecer porque no aceptan los homosexuales, porque desaparezca, vamos a ver quién desaparece primero. Vamos a ver quién va a desaparecer primero. ¿Ah? Y yo no sé, esa vieja tanto que le gusta medio mundo y como habla de los creyentes, ¿no? Y en vez de creyentes que hasta la defienden, el viejo homosexual, lesbiano. Y ahí aparece todo. Y muchas veces uno apoya al que no debe de apoyar. ¿Sabe por qué? Porque uno no está regenerado. ¿Sabe que cuando hay películas, muchas veces que yo veo películas y ya se mofa de Dios, ya no las veo? Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó, hermano. Hasta ahí llegó. Ya no las vuelvo a ver. Y aunque la película sea muy buena, I don't care. ¿Sabe por qué? Porque uno es regenerado.
Usted tiene que aprender a ver ese valor dentro de usted. Usted es una persona regenerada. Usted no es una persona que se va a revolcar en el lodazal de nuevo. Usted es una persona como regenerada. Usted tiene que ver las cosas tal cual son. Y si a Dios se le está ofendiendo, usted tiene que tomar una posición, porque si no, Dios va a tomar una posición contra usted. Miren que hay una cosa en Génesis 2:16, lo voy a leer, lo digo para los que anotan. El Señor le dijo que necesitaba ser regenerado a Nicodemo. Pero si lo buscó, pues ni modo, leámoslo. 2:16 dice. Amén. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y le dijo, el versículo 17, 2:17, dice: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Hay muchos que se basan en la ciencia para creer en Dios. Están equivocados, hermano. Hay muchos que se consideran demasiado buenos. Están en el árbol equivocado. Hay muchos que logran diferenciar entre el bien y el mal, y en base a eso juzgan. Está en el árbol equivocado. Mire, yo no sé si ustedes se acuerdan de un anuncio comercial que aparecía del pavo ese que viene metido de Oscar, ¿no? ¿Cómo que se llamaba? Oscar Mayer. Y aparece la que compró el pavo y le dice a la suegra: ¿qué le parece? Ridículo. Aparece la nieta vestida de la moda en la escalera y dice: ¿cómo me veo? Ridícula. O sea, para esa señora todo era ridículo. Todo lo que hacía y emprendía era ridículo. Y muchas veces, porque nosotros hacemos la diferencia entre el bien y el mal. Si no está bien, está mal. Y si está mal, lo criticamos. Porque tenemos ese comportamiento. Nunca hay una cosa de vida. ¿Sabe cuál es la vida? Decir: no, mire, mamita, yo creo que si usted se pone algo un poco más flojito, va a poder respirar mejor. Eso es vida. Sí, porque a las mujeres les gusta andar como que son salchichas, ¿verdad? Marcándole todo, ¿verdad? Y se han fijado de esos pantaloncitos que aparecen para el invierno. ¿Cómo le llaman esos trajes calientes? De esos, de colores y rayitas. Oh, se me están haciendo que no los ven. ¿Ah? Y hay mujeres que son tan sanguinarias que se lo meten y salen a caminar en la calle, ¿verdad? Y como eso le marca todo. Ahora digo yo, ¿y con qué propósito lo hace? Dígame usted, ¿con qué propósito lo hace? ¿Por qué cree que las chamaquitas van con hilos a la playa? Si mejor debieran de quitárselo, pues ellos enseñan lo que quieren enseñar. Porque el propósito es ese. Se hace en propaganda. ¿Ah? ¿Cómo ven? ¿Se me ve bien? ¿Se me ve bien? ¿Se me marca todo? Sí, pues voy para la calle. ¿Qué? ¿Hacer propaganda? ¿Hacerse propaganda de sí mismo? ¿Usted cree que eso es ser regenerado? Y estoy hablando de los creyentes. El mundo no me importa. Estoy hablando de los creyentes. Porque hoy la moda está. Mi esposa ayer trató de meterse un pantalón que le regalaron. No le entró ni por los tobillos. Y me dice mi esposa: espérate que esto estira. Sí. Estirado te va a quedar en el pescuezo, le digo. ¿Ah? Porque la moda es esa. Meterse cosas que les cuesta. Ya casi llega. Otro poquito. Casi llega. Sí, hermano, con cargadores. Le echan aceite para que les entre. ¿Ah? Porque quieren que se les marque todo. Eso no es una mente regenerada. Y son tan atrevidos muchas veces que vienen a la iglesia con ese tipo de vestimenta. Yo por ahí que vieron que los hermanos hasta pierden la tonada de la música, y digo: ¿y qué pasa? Y yo digo: ¿qué está sucediendo? Que me han perdido la tonada. ¿Ah? Y se ponen así mero eléctrico, pues yo digo: algo está mal. ¿Por qué? Porque estamos con una mente que no es regenerada, hermanos.
Ahora, el Señor dice, el que comiere ciertamente de ese árbol morirá. Ahora, vemos en pocas palabras que Nicodemo lo vio en el aspecto natural. Porque dijo, ¿cómo uno siendo ya viejo puede entrar al vientre de la madre? ¿Cómo mira usted las cosas de Dios? En el aspecto natural. El Señor se lo explicó, le dijo, Nicodemo, lo que tú necesitas es regeneración. No, pero ¿cómo puedo entrar yo de regreso al vientre de mi madre? Siendo ya viejo. Y ese es el problema que tenemos. El problema que tenemos hoy en día es que estamos viendo las cosas de Dios en el aspecto natural. Y el Señor nos está exigiendo poder ver todas las cosas en un aspecto espiritual. Debemos aprender a ejercitar nuestro espíritu. Debemos aprender a ejercitar nuestras mentes. Porque el Señor dice, y voy a dejar este mensaje ahí para poderlo continuar la otra semana, porque dice, el que no naciere del agua y del espíritu, ¿qué dice después? No puede entrar al reino de los cielos. ¿Usted quiere entrar al reino de los cielos, hermano? ¿Usted quiere tener la seguridad que va a entrar al reino de los cielos cuando el Señor venga? Porque así como nos han enseñado que toda la iglesia va, si eso es bien fácil. Ay, si solo falta, si solo hago una oracióncita y yo ya dentro del reino de los cielos. Hermano, así es bien fácil. Dice el Señor, el que no nace del agua y del espíritu no entrará al reino de los cielos. Y para poder nacer del agua y del espíritu, tenemos que estar regenerados en el Señor. Póngase en pie, hermano. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermano. Hay un cántico, yo no sé.